Listo. No, pues entonces déjame repetir, estábamos en la 2, ¿no? Entonces vamos a resolver el ejercicio 2 y vamos a asumir independencia para... Bueno, de hecho, cuando se viene una muestra aleatoria, no siempre, ¿no? Pero en estos casos sí se puede asumir independencia. De hecho, eso le pregunté yo al profesor. Entonces, f de x sub i dado teta, o x dado, perdón, dado teta. Por x es importante, recuérdense que, o sea, des en cuenta de, perdón, noten que todos los valores de x y deben ser mayores que teta, porque cuando x es menor o igual que teta, esa función se anula. O sea, y toda la verosimilitud se hace cero. Entonces, esto aquí va multiplicado por la función característica de tanto xi, uy, espérate, x1, punto, 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 hasta xn, mayor o igual, no, perdón, mayor estricto que teta. ¿Verdad? Listo, entonces o sea, en este intervalo, bueno, no es intervalo, lo que pasa es que esto aquí es una función característica, ¿no? Dentro de este intervalo te da 1 y fuera de este intervalo te da 0. ¿Verdad? Entonces, dentro de este, bueno, no de intervalo, de este conjunto, tenemos que esta función de aquí nos anula y cumple el PDF que mostré anteriormente. Entonces, esto de aquí va a ser igual al productorio desde igual a 1, sería de e a la menos x sub i menos teta. Ahora, noten lo siguiente, si todos los elementos de la muestra son mayores que teta, ¿qué significa? Que teta va a ser menor que todos los elementos de la muestra, en particular va a ser menor que el mínimo, porque el mínimo es el elemento más pequeño de todos estos elementos de aquí. Entonces, esto de acá lo podemos reescribir como que x1 sea mayor que teta. O me saben que dejen ponerlo al revés, porque estamos optimizando con respecto a teta. Entonces sería teta va a ser menor que el mínimo, ¿verdad? Si les queda claro, está ahí. Claro. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ya pues esto, ¿Por qué es menor que el mínimo? o sea, por si te das cuenta, cada uno de estos elementos es mayor que teta, ¿verdad? Entonces, Sí. teta es menor que todos los elementos de la muestra. En particular va a ser menor que el mínimo, porque el mínimo va a ser uno de estos valores, el más pequeño de toditos. Entonces, realmente te queda x1, o sea, el mínimo va a ser mayor que teta, por eso es equivalente a poner que teta es mayor que el mínimo. No que lo puse así porque estamos optimizando con respecto a teta, entonces, es notación realmente, pero en sí de que es lo mismo. Claro. Y en este caso, ¿por qué no escogimos XN? Porque date cuenta que teta es menor que todos los elementos de la muestra, es menor. O Ya, sea, ya, ya. básicamente, bueno, sí. Porque No se te escucha, Jean-Pierre, por si acaso. Te Está muy muteas ahí, mejor. claro. Creo que se le fue el internet. Ya se le murió. ¿Sabes qué? Mira, básicamente lo que tenemos es esto, mira. O sea, porque X1 es el menor que todos. Entonces, si el menor que todos es mayor que teta, entonces todos los demás tienen que ser mayor. Ajá. Es mayor, exacto, lo que dice Jean-Pierre, mira. Todos estos valores de aquí, que son todos los elementos de la muestra, van a ser mayores que teta. Entonces, el mínimo de todos estos también va a ser mayor que teta. Y si el mínimo es mayor que teta, todos estos valores van a ser mayores que el mínimo, mayores igual que el mínimo. Entonces se sigue cumpliendo la Ya desigualdad. entiendo, ya para qué coger el mayor si podemos coger el mínimo de una vez. Exactamente. Si fuera al revés, si fuera así, ¿verdad? Uy, espérate. Si fuera así, ahí sí tienes que coger el máximo, porque teta es mayor que todos los elementos de la muestra. Pero en este caso es Ya, menor. ya entendí, gracias. ¿Ya? Oye, ¿cómo que ahora va a dar 20 minutos para la prueba? Ya fue esas lecciones entonces. Bueno, entonces ya, pues por propiedades de exponencial, sabemos que el producto exponencial es la suma de los argumentos. Entonces aquí vamos a hacerle caso a la notación del profesor y vamos a poner exponencial. La sumatoria es de igual a 1 hasta n de x sub i menos n veces teta. N veces porque es una constante, ¿no? Bueno, es más realmente, más y menos. Por es la función característica. Indicatriz, perdón. No, que x sub i. Ya, pues mira, aquí está. Dense cuenta lo siguiente. Nos pide que sea un estadístico suficiente. Entonces, lo que queremos encontrar es la función g que depende del parámetro y del estimador suficiente. Entonces, a ver, Esa ya. sería la exponencial de x y por el más No, n. no. Date No, cuenta no. que esto aquí lo podemos separar, ¿verdad? Es igual Sí. a menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n desde x sub i por
E uy, espérate. E a la n teta, chaque. Por la función indicatriz. Ahora, dése cuenta lo siguiente. Esto de aquí, todo esto de aquí depende tanto de teta como de x1, ¿verdad? Y x1 depende de la muestra, o sea, depende de los valores x1, x2 hasta xn, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, Claro, sí, y esto de acá solamente depende del vector x. Cuando pongo en negrita me refiero a que es el vector x1 hasta xn, ¿no? vale. Entonces ya, pues aquí tenemos las funciones. Tomamos f de x como esto de aquí y g de teta, t con t igual a esto de acá. Espérate. T igual a esto. En consecuencia, o sea, igualmente en el deber lo ponen más bonito, ¿no? Pero ya tenemos que entonces, como se cumple el criterio de factorización, tenemos que x1 es un estadístico suficiente. Entonces, x1 es suficiente. Suficiente para, ¿cómo se llama esta cosa? Para teta. Listo, entonces, esta tiene dos literales, ¿no? Dice, basado en el estadístico encontrado en A, encuentra un estimador insesgado para teta. Ya, pues entonces, para encontrar un estadístico insesgado, primero vamos a ver la distribución que tiene el estadístico. En este caso tenemos que encontrar... sí, la distribución para encontrar luego la media. Entonces, como estamos asumiendo independencia, ¿verdad? Y las distribuciones son I y D, tenemos que la probabilidad de que x1 sea menor que x va a ser igual. ¿Alguien se acuerda de la fórmula para no poner la demostración? La fórmula del mínimo. No me acuerdo. A ver, déjame El buscar. mínimo, sí, era la de la probabilidad a la n. Ah, no, 1 menos la probabilidad a la n. Cada uno. 1 menos la probabilidad de la n. O sea, 1 menos la probabilidad acumulada y todo eso a la n. Si mal no estoy. Así. O sea, todo el. O sea, con el 1. Igual deja ver, deja ver. Sí, porque ya entré en duda ahí también. Sí, porque yo la demostré y me quedó otra cosa. Sí, sí. No, pero yo decía, a ver, el n encerrando a todo. Pero deja ver. Ajá. Miren el formulario que pasé ese día. Es n por... Estamos buscando la de densidad, ¿no? Ajá. Sí. No, espérate, no es la densidad, es la No, acumulada. pasa la densidad directamente. ¿Sabes qué pasa la densidad? Ya ahí la voy a pasar. O sea, díctamela porque no puedo ver. Es n por chete, 1 menos la acumulada. La n menos 1, sí. A la n menos 1 por identidad. f minúscula. Por la ansiedad. Sí. Exactamente. Ahí está, sí. Esa es. Ya, pues entonces reemplazamos, ¿no? Tenemos n por 1 menos... Ah, falta calcular la acumulada. Ya, pues entonces vamos a calcular la acumulada de x menor que x minúscula, no es otra cosa que la integral desde teta hasta x de e a la menos t menos teta de t. Y eso no es otra cosa que... A ver, por aquí lo calculé. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo pero con un menos. Uy, menos e a la t menos teta entre teta y x. Y esto no es otra cosa que 1 menos e a la x menos teta, perdón. X menos teta. Ya, pues entonces reemplazando, te queda que la distribución del mínimo, perdón, la densidad del mínimo, no es otra cosa que n veces 1 menos esto, te queda e a la x menos teta, elevado a la n menos 1, ¿no? Por e a la x menos teta. Y eso no es otra cosa que n veces e a la n x menos teta.
Aguanta, debería ser menos. Ah, es que aquí es menos, perdón. Aquí es menos. Sí, es menos. Sí lo ven, ¿no? Luego también debería ser menos dentro del paréntesis, ¿no? ¿Dónde? Puedes rayar si quieres, aquí no hay problema. No tengo manera de rayar. O sea, aquí. Ujú. Sí, ahí. No, Ahí está el menos. Ahí que es menos teta. Ah, ya lo vi, ya sé a dónde te refieres. Aquí no. sí, ahí. Sí, tienes razón. Y Y acá también es un menos. muchos cálculos hay que hacer. Sí, prefiero demostrar hacer estas vainas. Bueno, entonces, ya pues ya tenemos la distribución, simplemente hay que calcular la esperanza de esto, ¿no? Pero en la densidad, ya pues la esperanza de x sub i, perdón, de x del mínimo no va a ser otra cosa que la integral entre teta hasta infinito, uy, que feo es infinito, hasta infinito de n veces x e a la menos n, x menos teta de x. Y esto no lo voy a hacer porque me da pereza, esto da igual a esto. Igual a teta e a la menos n teta sobre n menos e a la menos n teta sobre n cuadrado. O sea, por partes, ¿no? El rapidito. Ya, pues esto de aquí es igual a... ya. Esperen. Wait a minute. ¿Qué hice en el deber? Ya. Ya sé qué hice en el deber. Ya lo vi. Ya estoy viejo para andar calculando integrales, honestamente. Todos. Ya, miren. Esto de aquí, esto de aquí lo puedo poner así, ¿no? N teta, el integral entre teta, infinito, de nx e a la menos nx de x. ¿Sí, no? Sí. No, porque n teta es una constante con respecto a x. Ya, pero ahora sí, la integral de esto de aquí es n teta por, es lo que les decía, teta e a la menos n teta, menos n teta sobre n menos e a la menos n teta, n cuadrado. Este se va con este y con este. Y esto queda teta sobre n menos 1 sobre n al cuadrado. A ver. Perdón. Aquí me faltó algo. Este n también lo saqué. Este n va acá. Ahí sí. Es necesario acompañarlo. ¿Cómo acompañarlo? O ¿A sea, qué te refieres? en la integral para que salga. mm, Bueno, supongo que igual sale. Sí. Es que lo que pasa es que esto de aquí, o sea, esto de aquí es la integral de esto de acá, sin el n. Pero yo lo puse con el n. Por eso es que no me Mm, cuadraban los cálculos. Ya, pues va. entonces como n es natural y los naturales en esta materia empiezan desde el 1, se simplifica. Y esto va a quedar teta menos 1 sobre n. Que en el deber tenía un error porque no simplifica el cuadrado. Ahí Jean-Pierre lo corrigió. Ya, pues, eso queda. Ahora el deber que nos pide que encontremos un estadístico insesgado. Ya, pues como 1 sobre n no depende de la muestra, tú puedes definir el siguiente estadístico. O sea, esto de aquí va a ser igual a x sub i más 1 sobre n. Y esto de aquí va a ser insesgado. ¿Por qué? Porque si nosotros le tomamos esperanza a ambos lados,
esto va a ser igual a la esperanza de x sub i, perdón, del mínimo, más 1 sobre n. Recuerden que la esperanza de un número es el número. Ya, pues, ¿y cuánto nos quedó esto? Nos queda teta menos 1 sobre n, más 1 sobre n, es igual a teta. Y en consecuencia el estimador es insesgado. Y eso es todo. ¿Sí les quedó claro? Ah, oye, ¿puedes subir un poco más, por favor? Espérate. Ya, está bien. Gracias. William el Libre está con mejor letra, ¿no? Ese lo hice con más calma. Ya. Con más paciencia se alivia. Exacto. Entonces sí les quedó todo claro, ¿no? Por mi parte, sí. Ya, pues entonces vamos al 3. O sea, la mayoría están tediosos, pero no están difíciles, excepto el 7 que me tiene rato pensando. Bueno, el 3 dice, una función de densidad de probabilidad asociada a la distribución de unos datos de interés responde a la regla de correspondencia f de x dado teta, hagamos teta igual a teta 1, teta 2. No tengo ni idea de por qué el profesor para escribir vectores hace esto. Pero bueno, cosas estadísticas supongo. Lo de poner de la traspuesta. Ajá, no tengo ni idea de por qué hace eso. O sea, para mí esto es un vector. Sin traspuesta. 2pi x al cubo. Eso nos da el enunciado, ¿no? Exponencial de 2 teta 1 al cuadrado, x menos teta 2, x menos teta 1 al cuadrado. El primer teta que escribiste es teta 1 o teta 2. Teta 2, teta 2. Gracias por la corrección. Teta 2. Ya, pues nos dicen que x está en R positivo, o en R clausura sin el 0. Teta 1 es mayor que 0, y teta 2 también es mayor que 0. Y eso es importante para más tarde. Ya, pues nos dice primero, a ver, nos dice que encontremos un estadístico conjuntamente suficiente para teta. Ya, pues entonces, para encontrar un estadístico conjuntamente suficiente, una de las cosas más fáciles que se puede hacer es expresar esto como, bueno, o demostrar que esto aquí pertenece a la familia exponencial. Y si se dan cuenta, la primera condición ya está, que es que el soporte no depende del parámetro, porque el soporte es R+, o sea, no depende de teta, ni de teta 1 ni de teta 2. Entonces voy a demostrar que esto de aquí está en la función exponencial. Entonces, haciendo unos cálculos sencillitos, ¿no? Se puede ver que esto de aquí no es otra cosa que la exponencial de menos teta 2, x menos teta 1 al cuadrado, sobre 2 teta 1 al cuadrado, menos un medio logaritmo natural de teta 2 menos logaritmo natural de 2pi x al cubo. Y falta un paréntesis. Y ahora, dense cuenta también lo siguiente. Esto de aquí está bien definido y esto de aquí también está bien definido. ¿Por qué? Porque teta 2 es mayor que 0. Y como x es mayor que 0, x al cubo también es mayor que 0. Entonces, ambos están bien definidos. Por eso les decía que era importante ver que teta 1 y teta 2 sean mayores que 0. Pues si no, no tiene sentido eso de ahí, ¿no? Ya, entonces... Y ahora también notemos lo siguiente. Notemos que esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí, teta 2, menos teta 2 de x menos teta 1 al cuadrado sobre 2 teta 1 al cuadrado de x se puede reescribir de la siguiente forma. Menos teta 2 x sobre 2 teta 1 cuadrado más teta 2 sobre teta 1 menos teta 2 sobre 2x. Listo.
Entonces ya, pues entonces esto de aquí, dense cuenta que esto de aquí es familia exponencial, ¿verdad? Entonces, como es familia exponencial, tomamos T1x igual a x, T2x igual a 1 sobre 2x, que es este de aquí, C1 de teta, teta como vector, ¿no? C1 de teta como menos teta 2 sobre 2, sobre 2 teta 1 cuadrado, C2 de teta igual a menos teta 2, de teta, que es el que no, el de teta, ¿verdad? Igual a teta 2 sobre teta 1, más 1/2 logaritmo de teta 2. Y por último, s de x. S de x lo tomamos como menos 1/2 de logaritmo. De aquí es 1/2, perdón. Me acabo de dar cuenta de eso. Más logaritmo de 2pi x al cubo. Y por tanto, se tiene que T1x igual a x y T2 igual a x igual a 1 sobre 2x son conjuntamente suficientes para teta. Eso sí les quedó claro. O sea, esto porque es de forma exponencial, ¿no? Cuando es de forma exponencial, de hecho están en la clase 16, ¿verdad? Si ven el PDF de la clase 16, se tiene que, cuando tienes el caso multiparamétrico, perdón, sí, en la definición caso multidimensional, en la segunda hoja de la clase 16 está lo que estoy haciendo ahorita. Que básicamente estás expresando como es familia exponencial, puedes directamente considerar cuáles son los suficientes y conjuntamente suficientes. Y es para teta, ¿no? No es para ¿Perdón? otro. Es No, para teta. no, es para teta igual a Sería teta. para teta 1 y teta 2. Sí, pero es que lo estoy poniendo como vector. Sino que aquí no, bueno, sabes que tienes razón. Vamos a ser un poquito más formales. Ahí. Teta negrita que es igual a teta 1, teta 2. ¿Puedes repetir el primer paso, Jativa? ¿Cuál? El de, o sea, para familia exponencial se empieza con, ¿cómo es? Con exponente, ¿no? Haciendo toda la función. Ya, es que mira. Es que mira, esto de aquí, la forma más sencilla de hacerlo es darte cuenta que cuando tú tienes una distribución que se puede poner en forma exponencial, esa forma exponencial sigue una cierta forma, bueno, sí, sigue una cierta forma, valga la redundancia. Y esa forma, tú puedes directamente sacar cuáles son los estadísticos suficientes. Entonces, la primera condición que tú tienes que ver es que el soporte no depende del parámetro, que es lo que tenemos aquí. Entonces, eso te da una pista de, por así decirlo, de que puedes partir por ver que la función es de forma exponencial. Entonces, lo que pasa es que aquí me salté varios pasos. Pero si te das cuenta, esto de aquí tú lo puedes expresar como la exponencial del logaritmo de todo eso. Porque exponencial del logaritmo se cancela y te queda lo mismo. ¿Verdad? Sí. Claro, entonces tienes el producto de esto de aquí con lo de acá. Entonces, por propiedades de la exponencial de dos productos es la exponencial de la suma de los argumentos. Entonces, es lo que tienes acá. Y acá simplemente apliqué unas cuantas reglas acá apliqué reglas uy, se me fue el nombre. Las reglas de los logaritmos y llegas a esto de acá, que me doy cuenta que sí es menos. Lo que pasa es que, mira, aquí realmente lo que estás demostrando, ¿verdad? Que eso no lo puse, por acá abajo. Realmente lo que demostraste es lo siguiente, demostraste que f de x dado teta es igual a la exponencial de la sumatoria desde igual a 1. En este caso son dos parámetros, ¿no?
los parámetros de C1, de C y de teta por T y de teta. Más de teta, que es una función que solamente depende del vector teta, más S de X. Entonces, date cuenta que precisamente esto que encontramos, esto aquí, es exactamente lo que tenemos acá. Cuando consideramos θ1, θ2, C1 y C2 de esta forma. Entonces tienes que los estadísticos suficientes van a ser este y este de aquí. No sé si te quedó más claro. Sí, sí, está bien. Es poner toda la función exponencial. ¿Perdón? Poner el exponente de toda la función menos el principio. Ajá. En eso consiste el paso. Ya listo. Chico. ¿Ves? Ahí me mandó quiz. Ah, ya. Sí, mira, si no te queda claro, revisa el ejemplo 7 de la, de la clase 16, que es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí. ¿El cual? ¿Ejemplo 7? Ajá, ejemplo 7 de la clase número 16. Yes. Es exactamente lo mismo. Pronto se va a cerrar en 1 minuto y medio. Ya, pues entonces, se entra en el mismo link, ¿no? Sí, ya lo voy a cerrar y de ahí abro de nuevo. Ya.